Ahí yo veo, pero Ok, lo explico yo. ok. Hola Gonzalo. Ahí está. Bueno, como bien estuvo explicando Elena, la semana anterior estuvimos trabajando un poco con las operaciones con números enteros. Hablo acerca del programa de tenerlo la semana que viene para ir viendo los temas que van a estar incluidos en la evaluación trimestral. Así que lo que vamos a hacer es avanzar y esta semana con lo que vamos a trabajar es con la potenciación. Ese va a ser nuestro trabajo de esta semana, la potenciación, pero con los números enteros. Para recordar un poco qué es la potenciación, vamos a ver un ejemplo. Seguramente ustedes recuerdan del año pasado, del año anterior, la potenciación. Vamos a poner un ejemplo para recordar un poco más. Si yo tenía esa operación, ¿a qué era igual? Pueden ir contestando ahí por el chat. 8. Bien. 8, 2 por 2 por 2. Perfecto. Todos contestaron bien. Y esto sería igual a 8 porque es una multiplicación que se repite 3 veces como indica el exponente. Entonces, esto sería igual a 8. Bueno, eso era la potenciación. Teníamos que multiplicar la base por la cantidad que indicaba el exponente. Es decir, si la base es 2, el número que se va a multiplicar es 2, la cantidad de veces que indica el exponente. Como el exponente es 3, el 2 se va a multiplicar por sí mismo 3 veces. Un ejemplo más y pasamos ya a lo de los números enteros. Tres al cubo. En ese caso, parecido al anterior, pero lo que cambia es la base. Entonces el número que se va a multiplicar por sí mismo 3 veces va a ser el 3. Bien, entonces ahí tenemos 27. ¿Hasta ahí alguna duda, alguna pregunta? ¿Se escuchó bien? Elena, ¿se escucha bien? ¿Se ve bien? Sí, Gonzalo, se escucha bien y se ve bien. Ok, Para que yo vea grande tengo que ampliar y pierdo el chat, sí, pero sí. Bueno, continuamos entonces. primero, si no escuchás, mirá y después te va a subir la clase grabada. No escuchan bien, me dicen Gonzalo, varios, Bueno, está. pero otros no, así que seguí, después subimos la clase Ok, grabada. está. A veces puede ser por la prueba de eco. Cuando saltan ese paso, creo que no se escucha. Ah, Bueno, entonces, para esta semana tenemos que trabajar con la potenciación, pero con números enteros, ya no con números naturales, sino con números enteros. Entonces, vamos a seguir con un ejemplo similar, pero ahora vamos a trabajar con un número entero. En ese caso yo tengo menos 2 elevado al cuadrado.
¿cuál sería la multiplicación a realizar? Menos 2 por 2. Menos 2 por menos 2. Bien. Ahí hay un error que no deben cometer, que es multiplicar la base por el exponente. En este caso habría que multiplicar la base, que es menos 2, la cantidad de veces que indica el exponente. Entonces me quedaría menos 2 por menos 2. O sea, multiplico el menos 2 dos veces. Y en ese caso, recordando lo de la regla de los signos de la semana anterior, un número negativo multiplicado por otro número negativo me va a dar un resultado positivo. Entonces, el resultado va a ser positivo y ahora tendría que multiplicar 2 por 2, que me da 4. Pero positivo. Recuerden lo de la regla de los signos. Eso es muy importante porque en este caso tenemos dos números negativos multiplicados, entonces el resultado va a ser positivo. Otra cosa, muy importante para el uso de la calculadora. Si ustedes ahí en ese caso no colocan paréntesis, puede que les dé negativo el resultado. Porque lo único que va a hacer la calculadora es 2 al cuadrado y va a colocar el signo negativo. Entonces, en ese caso, cuando ustedes estén con números enteros, la recomendación es que siempre lo coloquen dentro de un paréntesis y luego el exponente. Perdón, Gonzalo. Porque ahí, ¿qué ocurre? La calculadora no adivina lo que yo quiero elevar al cuadrado. Entonces, le tengo que indicar de alguna manera que lo que yo estoy queriendo elevar al cuadrado es el 2 con su signo negativo. Por eso va encerrado, entre paréntesis, el 2 con su signo y fuera la potencia. Bien como vos aclaraste. Perfecto. Bueno, avanzamos con un ejemplo más con la misma base y vemos qué pasa cuando cambia el exponente. Bien, en ese caso la multiplicación, siguiendo el ejemplo anterior, sería multiplicar el menos 2 3 veces. Muy bien. Ahí numéricamente vamos a obtener un resultado que es 8, pero hay que pensar ahora en la regla de signos. Vamos a agrupar de a dos. Voy a elegir los dos primeros. El resultado de esa multiplicación, de esa primera multiplicación, me daría 4 positivo. Menos 2 por menos 2 me da 4. Eso ya lo hicimos en el cálculo anterior. Ahora ese 4 lo voy a multiplicar por menos 2, que sería el número que me faltaba. En ese caso tengo la multiplicación
entre un número positivo y un número negativo, y siguiendo o recordando la regla de signos, si tenemos un número positivo por un número negativo, los dos números tienen signos distintos, entonces el resultado será negativo. Menos 8. Y la recomendación es la misma que en el caso anterior, colocar dentro de un paréntesis. Colocar dentro de un paréntesis el menos 2 y elevarlo al cubo. Porque así la calculadora, como dijo Elena, reconoce el signo también del número. Bueno, hasta ahí dos ejemplos. Yo voy a colocar un ejemplo más y eso lo van a hacer con la calculadora y me van a decir el resultado ahí en el chat. ¿32? No. 16. 16. Ok. En este caso vamos a obviar toda la multiplicación. Sabemos que tenemos que multiplicar el menos 2 4 veces y nos da como resultado 16. Y le coloco el signo también. Ahora se van a dar cuenta por qué. Les voy a hacer una pregunta. Fíjense en los tres ejemplos que están ahí. ¿Qué pasa con los resultados y con sus signos? ¿Qué encuentran en cada caso? Si ustedes miran el resultado de cada ejemplo, ¿qué pasa con el resultado y con los signos? Esa era la pregunta. Valentino dice que los negativos son cuando son impares y los pares positivos. ¿A qué hace referencia Valentino con pares e impares? ¿La base o el exponente? Exacto, el exponente. Sí, Catalina, son el doble. En este caso sí son el doble. Cuando el exponente es un número par, el resultado es positivo. Y cuando el exponente es un número impar, da negativo. No sé qué opinas, Elena. Si estás viendo el chat. No, si veo la pantalla no veo el chat. Ok. Y para ver la pantalla necesito estudiarla. Bueno. Pero voy al chat. No, solo es para comentarte. Varios me colocaron que cuando el exponente es impar da negativo y cuando el exponente es par, el resultado, la potencia es positiva. Siempre y cuando mi base sea. Falta eso. Cuando yo tengo base, el numerito que está dentro de mi base es positiva, el exponente no importa si es par o impar. En el ejemplo que vos pusiste recién, que es el que veo yo, menos 2 elevado a la cuarta, mi base es negativa. Cuando mi base es negativa, hay un solo caso en el cual conserva su signo negativo el resultado, que es tu ejemplo anterior, que es el de menos 2 elevado a la 3. En los otros tres casos, siempre el resultado es positivo. Exacto. Entonces,
podemos concluir que si tenemos en una potenciación tenemos la base, un número negativo, en la base tenemos un número negativo, un número entero, y siempre y cuando el exponente sea par, sea un número par, el resultado es positivo. Ahora, en el otro caso, si la base es negativa y el exponente impar, el resultado va a ser un número negativo. Entonces ahí tenemos una de las propiedades de la potenciación. Y coloqué dos números distintos para que no crean que solamente se puede aplicar para el menos 3 o para el menos 5. Eso puede ser para el menos 2, para el menos 7, para cualquier número. Entonces, si tengo en la base un número negativo y el exponente es par, el resultado es positivo. Si la base es negativa y el exponente impar, el resultado es negativo. No sé si querés agregar algo más, Elena. No, eso es lo importante, de última que remarquen o remarcales que solamente hay un caso en el cual la potencia tiene resultado negativo y es ese que comentamos recién. Cuando la base es negativa, Ajá. es impar. Ok. No sé si quieres comentar qué pasa cuando es positiva la base. Cuando la base es positiva, no tiene importancia el exponente si es par o impar. En ese caso, el resultado es siempre positivo. Entonces podemos concluir que solamente va a ser negativo cuando la base es negativa y el exponente es impar. Bueno, Ahí, Gonzalo, fíjate si ahora me... A ver. No. ¿No? No. Me sacaste a mí. Porque Berenice me dijo que haga eso, pero bueno, lo hacemos después. Bueno, quizás tenés que crear vos la clase. Sí. Bueno, seguí nomás, Gonzalo. ¿Algo más para agregar, Ellen? ¿Cómo? ¿Algo más para agregar? No, bien los ejemplos que pusiste, lo mejor es otro número más feíto, para que ellos vean que también con otros números más grandes ocurre exactamente lo mismo, pero marcar bien la diferencia de las que son base par, de los que son, perdón, base positiva y los que son base negativa. Esas cosas que son importantes. Por eso yo siempre remarco el que hay un solo caso en que mi resultado es negativo. Nada más que agregar, hasta ahora dijiste todos los casos. Gonzalo, Sí, ¿me escuchás? escucho, José Luis. Ahí en el título te falta la N, potenciación. Ah, sí. Perdón. En el apuro escribí rápido. No importa.
Bueno, entonces como bien dijo Elena, solamente en un caso tenemos, en una potencia, tenemos un resultado negativo. Cuando la base de la potencia es negativa y el exponente es impar. Entonces solamente en ese caso tenemos un resultado negativo, todos los demás van a ser positivos, como recién vimos, y de eso van a tratar las actividades que ustedes tienen en el documento en el campus. Así que eso va a ser tema de esta semana. La próxima semana vamos a avanzar con radicación. Y bueno, creo que eso era todo, Elena. Me parece que podríamos... ¿Querés hacerle una recapitulación de lo que vimos, recordarles los temitas que estuvimos viendo entre la clase pasada y esta, como para que sea tipo un repaso de cierre? Ok, sí. Bueno, vamos a hacer como una síntesis entonces de lo que vimos hasta ahora. Nosotros, si volvemos a semanas anteriores, lo que hicimos fue trabajar comenzamos con las operaciones con sumas y restas. Gonzalo. Sí. No se te escucha bien, así que voy a hacer el cierre si querés. Ok, puede ser por el internet. Por eso te avisé. Bueno, solamente como un pequeño resumencito para que ustedes se lleven algo un poquito más claro y de última lo anoten en el margen de su hoja, de su carpeta o lo que tengan ahí al lado del libro, si quieren, tienen ahí cerca. Nosotros comenzamos trabajando con los enteros, donde vimos que aparecían los números que eran positivos, que ya conocían, el 0, los negativos, los que están del otro lado del 0. Después estuvimos trabajando con los números, cómo se los ubica en la recta numérica, quiénes van a la derecha, quiénes van a la izquierda. Vimos qué significaba el valor absoluto o módulo, que era el número sin su signo, que es el que tengo en cuenta para hacer las restas más que nada. Ok, después vimos las operaciones, vimos suma y resta, donde dábamos los números según su signo. Después trabajamos con multiplicación y división. Y llegamos a la potencia. En la multiplicación y división conocimos la regla de los signos. Y llegamos a la potencia, donde vemos que la potencia es como una multiplicación reiterada. Entonces es volver a aplicar algo que ya conocíamos, que era la multiplicación, para cuando los números están reiterados, o sea, se repiten o aparecen varias veces. Eso es lo que estuvimos hablando hasta ahora. Así que era un poco acertar que estuvimos haciendo. Vimos propiedades también. No se olviden de traer para la próxima clase el programa y un resaltador para que a ustedes les vaya quedando claro que entra en su evaluación posteriormente. ¿Estamos? Bueno, ¿alguno tiene alguna pregunta? ¿No? Bueno, nos vemos en la próxima clase. Espero que solucionemos el inconveniente técnico que tuvimos en esta. Así que nos vemos en la próxima clase. Nuevamente, el martes 7. Que tengan una buena semana.